de herramientas, como lo dije antes, y habilidades los cuales lo hagan ser buenos en lo que hagan. Los dejo con ellos. Hola chicos, feliz tarde, ¿cómo están? Una vez más, felices de que nos acompañen el día de hoy en esta sesión de la EDF. Esta semana en la EDF pasaron muchas cosas. De hecho, un poco el video está motivado a lo que vivimos, tanto como profesores como participantes con estos retos. Nos tocó desordenar todo lo que somos, nos tocó desordenar lo que éramos, nos tocó desordenar lo que sabíamos y comenzar a implementar nuevas estructuras, así como esas bolas de billar que estaban bailando desde el inicio. Queremos felicitarlos a todos. Este viaje y sobre todo este módulo 2 es una experiencia muy retadora. Nunca es sencillo definirnos y en poco tiempo o bajo presión, mucho menos. Así que quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por esto. Esta semana en la EDF tuvimos muchas cosas. Tuvimos personas desmayadas, tuvimos personas que estuvieron bastante mal de salud, tuvimos personas que se mudaron, tuvimos personas que tuvieron una semana muy complicada a nivel de actividades y acciones. Y por eso estas personas queremos felicitarlas, ya que lograron cumplir con sus retos y no solo lograron cumplir con sus retos, sino que además lo hicieron a tiempo. Eso para nosotros es muy importante porque eso refleja el compromiso que están teniendo ustedes con EDF y nos llena de mucha emoción. Jamás pensamos que este programa pudiese lograr tanto, esa es la verdad. Y de parte de Área Índigo, sé que hablo por todos cuando digo que estamos muy contentos con que ustedes mismos le hayan dado esencia a este programa y le hayan dado tanto sentido de pertenencia. Así que por ello les pido un aplauso digital para ustedes. Quiero comentar algunas reflexiones que también nos surgieron de esta semana. La primera reflexión es que, no sé si se han dado cuenta, pero para nosotros el tiempo en los retos no es un criterio. Para nosotros no hay impuntualidad, por decirlo así, y mucho menos para descubrirnos. Para nosotros las cosas están a tiempo o no están. Sin embargo, esta semana fuimos flexibles porque sabemos las complicaciones de comunicaciones y de conexiones que pudimos haber tenido todos, así que aquellos que montaron el reto un poco tarde o un poco después, los retos serán evaluados y tendrán puntaje. Sin embargo, esta es la única vez que lo vamos a hacer. El llamado o la invitación es a que podamos tener en el futuro previsiones. Sabemos el país que vivimos, sabemos las condiciones en las que estamos, sabemos que cada día puede ser una sorpresa, pero como les decíamos en la clase de emprendimiento, y más aún como facilitadores, tenemos que ser nosotros los que diseñen el futuro. Así que si estamos convencidos de que el día de mañana queremos ser facilitadores y poder generar impacto educativo, debemos ser los primeros precursores de los valores que estamos vendiendo. Eso es un mensaje que quería compartir con ustedes. Y el segundo mensaje, importantísimo, es que los aprendizajes que ustedes están teniendo, así como lo decía el video de la bola de billar, son, o sea, son estúpidamente mixtos, ¿no? Por ahí decían en el chat, nunca había usado IGTV, decían en el chat, ya veo lo que es editar un video, y fíjense que no están aprendiendo solamente a definirse o herramientas que les permitan ser mejores facilitadores, sino que se están llenando de un kit de herramientas adicionales que les van a permitir en el futuro diseñar y desarrollar mejores espacios. Así que a todos los que hoy en día aún nos acompañan, han sido muchos los que se han quedado en el camino y serán muchos más los que se queden en el camino si esto realmente no está vinculado a su voluntad, a su vocación y a su pasión. Así que por su voluntad, por sus ganas de educar y de transformar el presente y el futuro, yo los felicito. Kevin, ¿cómo estás? Hola Richard, hola a todos, bienvenidos a la quinta sesión de la Escuela de Facilitadores. Igual que Richard, bueno, bastante contento de cómo se ha venido estando la Escuela de Facilitadores. Creo que algo que es como fundamental de reconocer ha sido la evolución importantísima que han tenido ustedes en los retos durante estas semanas, ¿no? Creo que desde el reto de la semana pasada, cuando les dimos la oportunidad ya de cómo estar en video, de poder expresarse mucho mejor, hemos visto un crecimiento no solamente como en la efectividad de lo que quieren comunicar a través de los mensajes, sino en la forma en la que construyen esos mensajes hacia el propósito que en verdad ustedes quieren como transmitir. Y en verdad es súper valioso. Hemos visto demasiado contenido de cómo ustedes pueden relacionar lo que están aprendiendo hacia lo que ustedes hacen, ¿no? En el día a día, hacia lo que no se imaginaban hacer. Estoy súper contento porque me surgía como esta expectativa en las primeras sesiones cuando preguntaban y que
bueno, ¿y cómo hacemos nosotros que somos unos chamos de bachillerato, estando en el mismo curso, con unos, ¿sabes? Con unos duros del emprendimiento, con unos duros en la educación, como otros de nuestros participantes? Y definitivamente la expectativa se ha superado infinitamente porque todos los retos, o la mayoría de los retos han estado increíbles desde cada uno de los espacios en donde cada uno de ustedes se desenvuelve, y eso es algo súper, súper digno de reconocer. En lo que vamos a hacer hoy, que es el cierre del módulo 2, vamos a terminar como de engranar un poco lo que hemos aprendido acerca de nosotros mismos, acerca de la introspección. Vamos a terminar como de concretarlo en algo muy particular y muy, muy complejo al mismo tiempo, que es el aprendizaje, eh, para ya, bueno, la semana que viene introducirnos en un nuevo mundo que es en el diseño de experiencias. Ya van a ver de qué va esto, pero bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a empezar justamente de una forma distinta porque vamos a empezar hoy con un experimento. Adelante, Richard. Así es, hoy vamos a tener un experimento y antes de iniciarlo, a mí me gustaría que por el chat ustedes nos compartan también qué reflexiones han tenido. Yo quiero confesar que cada vez que leo sus bitácoras, me faltó decir esto, perdón Kevin, pero cada vez que leo sus bitácoras me inspiro. O sea, ustedes son mi nuevo elemento aire. Y capaz hasta se me aguan los ojos ahorita, porque es que puedo dormirme leyendo sus bitácoras y leyendo su viaje y leyendo ese crecimiento que mencionaba Kevin, que me parece increíble y me parece muy bonito que estén tan dispuestos a compartirlo. Entonces, si quieren, pueden compartir, vamos a dar unos 3 minutitos para que compartan en el chat esas reflexiones, esas sensaciones que han tenido esta semana, que son muy importantes, no solo para nosotros, sino para ustedes como grupo. Entonces los leemos. ¿Quién quiere compartir algo? Hoy estamos penosos. Por ahí Doralis levantó la mano. Doralis, por el chat, escrito. No estoy seguro de que te duermas sea algo bueno. No, me refería a que podía estar hasta la noche acostadito leyéndolos, no que me daban sueño. Estoy encantada con el feedback porque es como una retroalimentación. El feedback es un tesoro. Me encantó esa frase de que el vacío es la voluntad, diciendo que podemos hacer algo más. Muy bien, Alejandra. Excelente. Eso es casi un estilo de vida. Sentir el vacío como una oportunidad. Me motivó a hacer mejor el reto de esta semana. Brutal, Madeleine. Qué fino. Esa es la vena que queremos ver y que cada día podemos ser mejores que el día anterior. Alejandra dice que bueno, que lo ha sentido y no sabía cómo darle sentido y qué fino que haya descubierto el sentido de su vacío. Esa sesión fue bastante vivida, bastante interesante. Bueno, como no estamos tan conversacionales hoy, capaz van a ir llegando cosas, vamos a comenzar hoy. Ah, mira, sí, empezaron a llegar. Crismar dice, conocerse es clave durante todo este proceso y ver lo que descubres de ti a través de estas herramientas es demasiado interesante. Y lo que descubres más de ti y lo que estás dispuesto a hacer, muchas más cosas. Brutal. Ana dice, fue bastante fuerte porque era confrontarme a mí misma, pero estoy satisfecha. Es así, en estos procesos somos tú, o sea, yo contra yo, tú contra tú, y el referee también somos nosotros mismos. Gracias a ti por aventurar. Entonces, sin más preámbulo, los queremos invitar a un experimento. ¿Por qué un experimento? Porque hoy vamos a hablar de cosas muy locas del aprendizaje, cosas que no nos han dicho del aprendizaje, y la mejor forma de hablar del aprendizaje es intentando aprender. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que en 10 segundos lean lo que está en pantalla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, se acabó. Bien, vamos a procesar lo que leímos, vamos a procesar lo que vimos, déjenlo en su cabeza. En este momento yo quiero repetir lo que habíamos dicho o lo que estaba en la imagen, que es que hay un triángulo rojo a la derecha de la pantalla y es equilátero. Bien, eso era un poco lo que estaba por ahí. Entonces, yo quiero que en el chat me respondan estas preguntas. La primera, ¿de qué lado estaba el triángulo? Esa es la primera pregunta. Vamos, ¿de qué lado está el triángulo? Rápido, rápido, rápido. Derecha, derecha, izquierdo, bien. Derecha, muy bien. Derecha, izquierdo, izquierdo, muy bien. Sigan, sigan, izquierdo, 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 izquierdo. Muy bien, leo izquierdo, mucho. Sigamos. A la derecha, derecha, muy bien. Derecho, me dicen por aquí por privado. Muy bien. Izquierda, derecha, perfecto. Sigan, sigan, sigan. Quiero ver. Derecha,
Izquierda. De ninguno, dice Luis Mora. Muy bien. Derecha, dicen por aquí. Ningún lado, dice Sandra. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de triángulo era? Vamos, ¿qué tipo de triángulo era? Cintia pregunta cuál triángulo. Equilátero, dice Isabela. Muy bien. Equilátero, equilátero, equilátero. Muy bien, perfecto. Ahí nadie tiene dudas. No había ningún triángulo, dice Sandra Carrillo. No había ningún triángulo, dice Humberto. Ok, sigamos, sigamos. No había ningún triángulo, pregunto. No había ningún triángulo, no había ningún triángulo. Muy bien. ¿De qué color era el triángulo? Vamos, ¿de qué color era el triángulo? Rojo, 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 rojo. ¿Seguros? ¿Están súper seguros que era rojo? Supuestamente rojo, dicen por ahí. Azul, dice Luz Mari. Bien. Según rojo, dicen. XD, me dicen por ahí. Azul, Génesis, ok. Según dice rojo, pero no había triángulo. Gracias, Yaniliet. Isabela está muerta de la risa. Esto parece una carrera de cabal. Bueno, era una tonalidad de rojo. Mira el Denis, una tonalidad de rojo. Según el texto, rojo. Muy bien, sigan, sigan. Vamos, ¿de qué color era ese triángulo? Mira, mientras siguen contestando, los voy a Sí. invitar a que en el chat le pongan la opción para todos los panelistas y todos los participantes para que todos puedan ver lo que cada uno de ustedes pone, porque solo lo vemos los panelistas y es más divertido cuando vemos la respuesta. Betsali dice, era un texto que describía supuestamente el triángulo solo estaba en el texto, el triángulo no existe. Mira, nos pusimos ontológicos. Muy bien, ¿qué más? Fíjense, ¿creen ustedes que aprendieron algo de esta actividad? Esa es la primera pregunta que vamos a tener hoy, antes de que la respondan por el chat. Fíjense que sí había un triángulo. De hecho, lo podemos ver aquí. El triángulo equilátero que ven a su derecha tiene todos sus lados iguales, evidentemente, porque es un cuadro equilátero. O tiene sus tres lados iguales. A la izquierda tienen un círculo azul. Aquellos que vieron el triángulo a la izquierda, señores, felicidades. Aquellos que vieron el triángulo con tonalidades de rojo, señores, felicidades. Aquellos que estuvieron claros que no vieron ningún triángulo, felicidades. El tema es que cada uno de nosotros tiene percepciones distintas. Cada uno de nosotros se enfocó en el elemento que más le disparó la atención y ese fue el elemento con el que se quedaron. Algunos vieron un triángulo azul, algunos lo vieron a la izquierda, algunos saben que no existe el triángulo, otros dicen el texto lo asegura. Y el tema es que todos tenemos percepciones distintas y las percepciones construyen el aprendizaje. Entonces, en función de este ejercicio muy rápido, les pregunto, ¿creen ustedes que aprendieron algo? Y si la respuesta es sí, díganlo por el chat. Si la respuesta es no, digan no. Adelante. Y bueno, evidentemente que aprendieron, ¿no? Si aprendieron algo. A ver, los leemos. Yo creo que están lanzándose unos discursos ahí medio filosóficos, el triángulo es la vida. Ajá, Rosauri, un aprendizaje importante. Sí, que nadie tiene la verdad absoluta. Muy bien. Sí, el mundo está lleno de muchas opciones. Bien, Madeleine. Sí, que el conocimiento es subjetivo. Muy bien, Génesis. Excelente. Sigan, 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 sigan. Ojo, es válido decir que no. En particular no aprendí nada. Sí, que podemos cuestionar lo que se presenta. Muy bien, Cintia. Vamos a ver, estamos tímidos hoy. Estamos en modo reflexión. Ahora todo el mundo filtra el quinto elemento y filtra todo por su... Ajá, no, el triángulo nunca existió, dice Dora. Crismar dice, sí, tener la disposición de que había algo y que es válido dudar. Muy bien. Humberto dice que somos subjetivos, excelente. Franco dice, hay que observar más. Muy bien, brutal. Ah, Franco creo que fue uno de los que dijo a la izquierda y azul, de un. Muy bien. Fíjense, chicos, básicamente con este ejercicio, ajá, otro más. No, siempre toda la información que nos dan es correcta. Siempre hay que verificar. Ah, perdón, no siempre. Toda la información es correcta, siempre hay que verificar. Muy bien. Fíjense, en este ejercicio hay dos tipos de personas. Bien. Las primeras son las que dicen, sí, aprendimos algo, son el círculo de la izquierda. Y las segundas son las que dicen, no, no aprendí nada, son el triángulo de la derecha, el triángulo rojo. Las personas que dicen que sí, normalmente su estructura cognitiva les permite estructurar la información de manera más rápida, de manera más veloz. Reciben la percepción, reciben el estímulo y empiezan rápidamente a reconfigurarlo de una manera muy sencilla, muy rápida y empiezan a establecer relaciones significativas. Empiezan a relacionar lo que leyeron con cosas anteriores, empiezan a relacionar lo que leyeron o la figura que vieron con experiencias, incluso con vivencias que tuvieron. Y rápidamente agrupan esos conocimientos claves para darle utilidad. Bien, ustedes cuando leyeron eso y vieron la imagen rápidamente, cuando yo les pregunto si aprendieron algo, su cerebro empezó a buscar, claro, aprendí que
bueno, que hay que observar más, que siempre puede existir un triángulo aunque no lo veamos, que hay que desconfiar. O sea, ya ustedes empezaron a ligar esto y nosotros nunca le enseñamos eso. Eso es algo que ya está en su cerebro. Bien. Luego están las personas que dijeron que no. Y estas personas no es que están mal, sino que sencillamente su cerebro funciona de una forma un poco distinta. Estas personas tienen estructuras cognitivas que son un poco más rígidas, es decir, que son menos flexibles, que ellos necesitan experimentar con el hito, experimentar con el hecho, experimentar con la situación para poder empezar a desengranar todo lo que llevan dentro, desempolvar y empezar a activar algo nuevo. Ellos necesitan muchísimos ángulos para darle la funcionalidad. Por ejemplo, si hubiésemos querido llegar a uno de los aprendizajes que ustedes dijeron, que es siempre podemos debatir todo, teníamos que decirle, bueno, mira, está el triángulo si es rojo, existe, puede que no lo estés viendo aún, pero algo te lo asegura, tienes que argumentar por qué crees que no existe. Entonces él va a empezar a argumentar y el contraargumento es lo que va a permitir que esa persona pueda llegar a ese aprendizaje. Bien, y estas personas perciben el aprendizaje como una experiencia estática. Para ellos, el aprendizaje está situado. Por ejemplo, va a haber un momento en su formación o en su manera de aprender en la cual se van a situar para decir, esto es lo que queremos enseñar. Bien, entonces, estos dos tipos de pensamientos son los más comunes al momento de aprender. Por ende, también son los más comunes al momento de enseñar. ¿Ok? Más adelante vamos a ver por qué. Pero en principio, entender que nosotros, desde nuestra estructura cognitiva, bien, como recibimos información, terminamos dándola. Y no siempre es como el otro la recibe. Entonces, ese es el primer mensaje clave que les queremos dejar el día de hoy con este experimento. Kevincito. Sí, hoy en la sesión tiene como nombre aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo, porque justamente queremos empezar a trabajar cómo aprendemos nosotros para saber cómo enseñar. Eso que mencionaba Richard, de cómo nosotros como, digamos, como educadores, como facilitadores, tenemos la oportunidad de establecer experiencias de aprendizaje para nuestros facilitados, va a depender muchísimo de cómo nosotros entendemos el aprendizaje y de cómo lo utilizamos en esas experiencias. Entonces, hoy vamos a traer bastantes herramientas y las teorías, pero basándonos en dos tipos de, digamos, de paradigmas sobre el aprendizaje. El primero es el aprendizaje autónomo, que habla acerca de la responsabilidad del aprendizaje del individuo, de cómo entiendo yo, mis habilidades, de cómo entiendo yo la forma en la que aprendo, la forma en la que entiendo, para poder sacar como el máximo provecho de esas situaciones. ¿Okay? Ahí vamos a estar viendo, bueno, los distintos tipos de aprendizaje y de cómo poder aprovechar cada uno de estos en las experiencias en las que nos vamos a enfrentar. Y en segundo lugar, vamos a estar hablando acerca de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es, digamos, la teoría sobre el aprendizaje que habla de que para poder aprender mejor hay que significar ese aprendizaje. Hay que entenderlo como algo útil, algo que tenga funcionalidad en nuestra vida diaria, que podamos relacionarlo siempre con los preceptos que tenemos anteriores relacionados a eso. Y bueno, habla mucho acerca de la integración, de la organización del aprendizaje, de la secuencia, de cómo relacionamos, de cómo experimentamos con ese aprendizaje. Pero justamente basado en estos dos, digamos, sí, teorías, paradigmas, vamos a estar basando la clase de hoy y no la vamos a hacer tan técnica, no la vamos a hacer tan qué es lo que pasa en la neocorteza cerebral, pero sí vamos a estar basándonos bueno, en estas teorías sobre el aprendizaje para poder explicar de la mejor manera cómo se vive una experiencia de enseñanza-aprendizaje que sea efectiva para nosotros y para las personas a las que estamos enseñando. Así es, chicos. De hecho, estos conceptos no son nuevos para ustedes. Por ejemplo, cuando ustedes se autodenominan autodidactas, por ejemplo, o que aprenden por sí solos, eso es aprendizaje autónomo. Es algo que tienen ahí directamente la capacidad de buscar nueva información y estructurarla en su sistema de pensamientos. Y el aprendizaje significativo tampoco es algo nuevo y lo acaban de demostrar aquellos que dijeron que sí aprendieron algo, y es que utilizan la información para darle el uso que ustedes quieran. Bien, y lo que les veníamos diciendo al principio es que justamente cada uno de nosotros, perdón, perdón, me adelanté. Aquí quisiéramos preguntarles, primero, ¿qué les pareció este experimento? Y segundo, ¿qué esperan aprender de esta sesión con lo que le estamos diciendo? Los leemos en el chat. Dos preguntas. ¿Qué les pareció el experimento y qué esperan aprender de esta sesión?
Los leemos por acá. No esperan nada, muchachos. Ajá, brutal. Espero comprender cómo puedo conectar con mis aprendices. Mucho de eso vamos a ver hoy, Mercedes. ¿Qué más? ¿Qué más me regalan? Interesante el experimento. Espero convencerme a mí mismo de que el aprendizaje autónomo es bueno. Muy bien, es un nuevo paradigma que vas a explorar. Yo creo que hacerle un juicio moral si es bueno o es malo está como raro, pero sí puedes preguntarte si te es útil. Rosauri dice, espero saber cómo aplicar la forma a la que aprendo a la forma en la que enseño. Muy bien. A ver si se complementan o no. Eso es importante. ¿Cómo lograr que los aprendices nunca se queden solo con lo que yo les doy, sino que vayan más allá? Importantísimo. ¿Cómo transformar mis experiencias personales en aprendizaje para otros? Genial, Madeleine. Genial, genial. Uno más y seguimos. Justamente eso que habla Madeleine, vamos a estar trabajando bastante hoy. Y ojo, con lo que decía Franco por ahí, no vayamos a confundir el aprendizaje autónomo con que yo aprendo solo y que yo voy solo contra el mundo, con todo lo que está pasando, sino que bueno, es una manera de verlo y de complementar muchísimas otras experiencias. Así es. Por quienes dicen, ¿cómo fortalecer capacidades para flexibilizarnos ante la interacción de situaciones de aprendizaje? Entender cómo brindar una enseñanza realmente significativa. Genial. De hecho, cuando aprendemos cómo aprendemos, y esto a propósito suena así, cuando aprendemos cómo aprendemos, ahí entonces aprendemos a enseñar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos conectamos evidentemente con lo que para nosotros es significativo y buscamos que les sea significativo a otras personas en otros niveles de aprendizaje. Entonces, ¿qué queremos lograr nosotros el día de hoy con esta clase? Queremos identificar tipos de aprendizajes y explorar herramientas para la asimilación de información y optimizar nuestro entendimiento. Kevin, ¿qué queremos decir con esto? Fíjense, cuando nosotros estamos diseñando la clase, entendiendo como, bueno, qué es beneficioso para nuestros facilitadores, qué deberían conocer y saber, es que entendiendo cuáles son los tipos de aprendizaje en esta identificación, conociéndolos todos para poder entender bien el espectro, y explorando las herramientas en las que cada uno de estos tipos de aprendizaje se gestan de mejor manera, nosotros vamos a poder entender mejor cómo es nuestro proceso cognitivo. Y al entender nuestro proceso cognitivo personal, al entender cómo yo entiendo el mundo, es la mejor forma de poder luego extrapolar eso hacia nuestros aprendizajes. ¿Okay? Yo creo que una de las cosas que más hay que tener clara, como en la sesión o cuando hablamos de aprendizaje para enseñar, es que la manera en la que nosotros aprendemos siempre va a enmarcar la manera en la que nosotros enseñamos. Entonces, siempre va a enmarcar la manera en la que nosotros enseñamos. Y como facilitadores tenemos que tener en cuenta esto, porque nosotros siempre vamos a intentar enseñar de una manera, de la manera en la que nos gustaría aprender, pero no necesariamente esa técnica o esas estrategias siempre sean las mejores para nuestros facilitados. Entonces, entender, digamos, todas las estrategias y explorar todas las herramientas nos va a permitir siempre acertar. Así es. Como decía Kevin, todos solemos enseñar como aprendemos. De hecho, a veces sin la reflexión de realmente cómo aprendemos, sino más bien con el ejemplo de quienes nos enseñaron. Entonces, por eso tenemos un sistema educativo tan repetitivo, un sistema educativo tan basado en la información y en el contenido, y no necesariamente tan basado como quisiéramos en la experiencia y en las necesidades o intereses del aprendiz. Por acá hay muchas personas que trabajan en emprendimiento y cuando veíamos la clase de emprendimiento, veíamos que era importantísimo el tema del cliente. Señores, en la educación tenemos un cliente y el cliente es el que aprende. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en él para nosotros poder diseñar herramientas de enseñanza y aprendizaje? Y esto lo vamos a hacer a través de tratar de responder dos preguntas. Toda la sesión va a ser responder dos preguntas. Uno, ¿cómo aprendemos? Y dos, ¿qué es el aprendizaje? Entonces, cuéntenme ustedes por el chat, ¿cómo creen que aprendemos? ¿Bien? ¿Cómo creen que aprendemos?
Aquí, como siempre, la creatividad por delante, contesten con los que les venga a la cabeza. No se pongan tan técnicos, nada, lancen ahí en el chat. No queremos respuesta de libro, queremos respuesta de ustedes. ¿Cómo creen que aprendemos? Ajá, Mercedes dice, a partir del entorno. Muy bien. Crismar dice, prácticas y experiencias. Increíble. Emulación y observación. Cuando ractico, no sé qué es ractico. En el sistema educativo en Venezuela aprendemos premiando la memoria. No sé si aprendemos premiando la memoria, pero nos enseñan así. Aprendo viendo y haciendo. Aprendo haciendo o enlazando cosas con mi realidad. Haciendo. Muy bien, mediante estímulos de nuestros sentidos. Muy bien. Fíjense que me parece increíble esta respuesta que estoy leyendo. Yo aprendo escuchando y haciendo y fallando. Depende, yo aprendo haciendo. Alguien dice, aprendo enseñando. Increíble. Me parecen increíbles estas respuestas porque no se quedaron en lo que normalmente podríamos responder. Normalmente podríamos responder, bueno, yo aprendo a través de la lectura. O bueno, yo aprendo cuando alguien me da una clase. Que son de hecho las respuestas más comunes cuando tú le preguntas a alguien que no ha pasado por distintas experiencias educativas cómo aprende. Vamos nosotros a revelar qué pasa en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos dedicamos a aprender? Y este es más o menos el proceso mental. La información está afuera. La información está chocando constantemente con nuestro cerebro y está lanzando ondas eléctricas y nuestro cerebro empieza a moverse, empieza a darle cosquillas, él empieza a buscar sentido y significado a través de distintos procesos. Esa información entra en nuestra corteza cerebral, en nuestros esquemas cognitivos y comienza a generar electricidad entre las neuronas y los neurotransmisores para hacer algo llamado sinapsis. La sinapsis es cuando pasa esa energía de un punto a otro y decimos, ah, es como cuando nos cae la locha. Bien, eso pasa en nuestro cerebro. Y eso tiene un nombre. Bueno, tiene varios nombres. Lo primero que sucede en nuestro cerebro es esto que está acá, que es el desorden. Bien, hay teorías del aprendizaje que indican que cuando la información entra en nuestro cerebro se vuelve loco, ¿ok? Nuestro cerebro se vuelve loco porque dice, ¿qué es esto que está entrando? Y empieza a desordenar todo lo que antes sabía. Es el momento de la confrontación. Es el momento en donde esa información viene, mi cerebro no la quiere aceptar, pero no hay de otra porque ya la estoy percibiendo a través de mis sentidos y empieza la locura, ¿no? Por eso a veces en sesiones de enseñanza nos duele un poco la cabeza o tenemos que concentrarnos más para entender porque nuestro cerebro está reordenando absolutamente todo. El segundo paso es la destructuración. Es como que esta información venga, choque contra el planeta de conocimientos que tenemos y lo destruya. Y todas las partículas van a ir por todos lados, partículas de información, van a ir por todos lados desarrollando nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevos paradigmas, nuevos ejemplos, entendiendo cosas que antes pasaron y no las entendíamos hasta este momento. Eso es lo que sucede en la segunda fase o en el segundo proceso. Como tercer proceso está la valoración. Es el aha moment o el momento eureka o ese momento en el que tú dices, wow, ¿qué es esto que está entrando? Porque esto me permite entender las cosas de una nueva visión, de un nuevo punto de vista. Y esto no necesariamente viene del profesor. Tenemos que entender eso. Esto viene de la aceptación que tengo de la información. Empiezo en este punto a tomar lo que me quiero quedar, a debatir lo que quiero debatir y a desechar lo viejo o desechar lo que no sirve según el criterio personal. ¿Qué sucede luego? Sucede el tema de la relación. Es aquí donde empezamos la armonía. Es aquí donde, como este pana Will Smith y el otro negrito que no sé cómo se llama, empiezan a entenderse el uno al otro. Ah, ya tú conocías la suma. Bueno, hola, yo soy la suma de 2 dígitos. Hola, mucho gusto, suma de 2 dígitos. ¿Será que nos podemos entender mejor de ahora en adelante? Entonces ahí el cerebro empieza a construir esas relaciones significativas para darle uso y funcionalidad. Por último está el orden. Fíjense que como las bolas de billar del principio, se genera un orden, una explosión, un Big Bang y le da nueva vida a una nueva estructura de pensamiento que a partir de ese momento en adelante nos va a acompañar hasta que otra cosa lo choque. Bien, y por último, el tema de la asimilación o la apropiación. Es cuando ese cerebro esponja, que está gigante en convergencia, empieza a reducirse en ese vasito de agua llamado conocimiento y llega a una estructura final. Esa estructura final es cuando nosotros somos capaces de generar un video con el aprendizaje, somos capaces de generar un artículo, generar un ensayo, empezar a producir cosas en función de lo que hemos visto, porque ya nos apropiamos del contenido. Esto es el proceso de aprendizaje que sucede en nuestros cerebros. El problema, o bueno, una de las cosas que pasa cuando este proceso mental está ocurriendo, es que quizás lo podamos entender aquí como algo que está sucediendo de forma lineal, ¿no?
sea, primero viene el desorden, luego la estructuración y la valoración, pero es que en la realidad y en la práctica hay demasiados estímulos que suceden al mismo tiempo. Y mientras con uno vas por la valoración, en el otro entra el desorden y todo está estructurado y empieza a relacionar, ordenar y a suceder tantas cosas al mismo tiempo que, bueno, es posible entender el proceso mental de forma lineal con algún objeto o algún estímulo en particular, pero es que en la práctica hay demasiados estímulos al mismo tiempo. Ahorita, si ustedes lo ven dentro de la sesión de aprendizaje, ustedes estarán en un momento de valoración, quizás entendiendo, bueno, de qué va esto, cómo lo puedo utilizar, pero al mismo tiempo entrando en destructuración y en desorden porque están entendiendo de nuevas maneras cómo antes se aprendió o no. Entonces, mientras estén asimilando o ordenando o relacionando, muchos otros estímulos están en otros momentos del proceso, y a lo que voy es que esto no puede verse como algo estático o algo lineal, sino que ocurre espiralado, ocurre multidimensional y multifactorialmente en muchos momentos al mismo tiempo. Así es. De hecho, tal y como comenta Kevin, nuestro cerebro está en todos estos procesos al mismo tiempo con distintos estímulos. Por ejemplo, como dice él, ahorita en la sesión capaz ustedes reciben la información y están entre desestructuración o choque y valoración, pero al mismo tiempo probablemente estén en total asimilación con Zoom, pero al mismo tiempo estén en total asimilación posteando cosas en las redes sociales. Entonces fíjense cómo el cerebro está al mismo tiempo nadando en todo el contenido y en toda la experiencia. Esto es lo que pasa en todos los cerebros. A todos nos pasa exactamente igual. Pero aún así, es raro que no aprendamos todos de la misma forma. Es decir, si el cerebro se comporta igual con todos, en todos, ¿por qué no aprendemos igual? Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que no aprendemos igual? A ver, láncese al chat. Supongo que algunos estímulos reaccionan de distinta manera en cada persona. Muy bien, experiencias y formas de pensar diferentes. Bien, Sandra, muy bien, Franco. ¿Qué más? ¿Por qué creen que no aprendemos igual si en todos los cerebros pasa lo mismo? La forma en la que procesamos la información. Muy bien, Edward se está acercando. Madeleine, porque existen muchos puntos de vista y para cada persona, muy bien, los puntos de vista son importantes. Cada persona tiene una manera distinta de asimilar. Excelente. Betsalit, todos tenemos de distintas formas de asimilar. Muy bien. Todos somos diferentes y todos desarrollamos nuestro cerebro diferente. Sí, va por ahí. Existen distintos tipos de inteligencia. ¿Ok? La percepción es subjetiva. Ray, muy bien. El clavo. Simplemente nos sensibilizamos de forma distinta. Exactamente. Distintas experiencias nos hacen pensar distinto. Así es, muchachos. O sea, la razón principal por la cual aprendemos distinto es porque el cristal que aprende es distinto. ¿Qué es el cristal? Nosotros. Bien, la persona que aprende tiende a ser distinta. Sin embargo, hay otras variables que interactúan. Muy bien. Y esas variables nosotros las dividimos hoy en 3. Y son las que vamos a compartir el día de hoy. Además del tema de que el cristal, obviamente todos somos distintos. Entonces, la primera razón la va a compartir Kevin con ustedes. No, mentira, la voy a compartir yo con ustedes. Y la primera razón es que aprendemos distinto por lo que creemos que es el aprendizaje. Bien, algunos de nosotros creemos que el aprendizaje es una nota, es una cuantificación, es un rango, es un número. Y creemos que el resultado del aprendizaje es tener un buen número. Por ende, nos conectamos de forma distinta con la información. Otros creen que el aprendizaje es una transformación, que cuando yo logro transformar mi situación actual en una situación deseada, cuando yo siento que salí del caparazón, que me transformé en una bella mariposa, ahí es cuando yo siento que realmente hay aprendizaje, entonces me conecto, evidentemente, y mi percepción va a estar vinculada a cómo utilizo la información para transformarme. En un tercer punto, están aquellos que creemos que el aprendizaje es o aprendemos cuando tenemos herramientas y posibilidades de crecimiento productivo. Entonces hay personas que toman un curso, que toman un taller y lo ven en función de cómo lo aplico, cómo lo aplico, cómo lo aplico para ser mejor en el negocio, ser mejor en el proyecto, aplicarlo de una mejor manera en una iniciativa. En algo mucho más técnico y por ende, quizás, así aprendo yo, nos da mucha flojera estar viendo teorías, estar viendo clases, sino me leo la herramienta, trato de aplicarla, fallo y así constantemente. Luego tenemos aquellas personas que sienten o sentimos que el aprendizaje es o se da cuando interactúo mejor con otras personas. Bien,
es cuando yo siento que el contenido o la información me permite adaptarme mejor a los grupos, me permite adaptarme mejor al trabajo, me permite adaptarme mejor a condiciones sociales. Luego están quienes creemos que el aprendizaje o el resultado del aprendizaje es poder desafiar nuevos retos. Como que, mira, yo antes jamás hubiese montado un video en Instagram, pero como aprendí, ahora subo videos en Instagram. Entonces está ligado directamente con algo nuevo que antes no hacía. Está quien considera que el aprendizaje es una posibilidad de multidimensionar mis funciones, es decir, de tener más funciones al mismo tiempo y ser mucho más eficiente y efectivo al momento de abordar cualquier situación. Y los últimos son aquellos que creen que el aprendizaje se da solo cuando tengo mejores y nuevas ideas. Entonces, fíjense que el hecho de que sintamos o que creamos nosotros, que es el aprendizaje, va a definir muchísimo cómo nos conectamos con la información o cómo nos conectamos con la percepción del contenido o qué percepciones generamos en el contenido. Y si se dieron cuenta, Richard a veces cuando hablaba de cada una decía el sentimos y no lo dijo solo una vez, sino que dentro de estas percepciones del resultado del aprendizaje, obviamente como en todo lo que siempre hemos hablado, hay mezclas, ¿ok? Yo puedo sentir que el aprendizaje es transformación y también es utilidad. Puedo sentir que el aprendizaje me lleva a tener como mejores logros laborales o empresariales, o puedo sentir que también me lleva a las relaciones sociales de mejor manera. Entonces, de nuevo, y con todo lo que nosotros hemos hablado en estas sesiones, porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con humanos, somos humanos, nada de lo que nosotros vemos o hacemos es estático, ¿ok? Nada es, me quedo rígido en esta postura porque eso es lo que me funciona mejor, sino es una cuestión de dinámica, es una cuestión de situacionalidad, en donde nosotros veamos que nos funciona mejor, que funciona mejor para el aprendiz y que funciona mejor para la experiencia. Y es importante entender, como decía Kevin, que podemos hacer todo y en función de donde estemos aprendiendo, activamos como lo distinto. Bien, sin embargo, hay unas que van como aglomerando a las otras. Entonces, es importante entender que si yo siento que el aprendizaje es una transformación, pero además mejoré mis habilidades sociales, o siento que el aprendizaje es mejorar mis habilidades sociales, entonces, y antes yo no me relacionaba con la gente, entonces ya el situarme en mi aprendizaje social, en mi aprendizaje en la adaptabilidad social, engloba el tema de la transformación y puede que englobe incluso el tema de la productividad en ciertos escenarios. Entonces, entender que la medida en la cual nos conectamos con la información es también en la medida en que entendamos cómo, según nosotros, o cómo nosotros definimos el aprendizaje. Bien, para entender esta pregunta entonces del cómo aprendemos, hay una segunda razón. Esa segunda razón viene vinculada con, digamos, las teorías sobre el aprendizaje y todo lo que los expertos y científicos de la psicología y de las ciencias de la educación han logrado como establecer en función de la dinámica del aprendizaje. Entonces, vamos a ver ahorita algunas de estas teorías para que entendamos, digamos, las ventajas de cada una de ellas en el momento de las experiencias, ¿no? La primera, según bueno, que es el aprendizaje según las teorías. Yo me adelanto como si. Acá nos gustaría, antes de entrar a esas teorías que vienen y nos van a revelar muchas cosas, ustedes nos digan qué es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros preguntamos en una sesión de formación algo tipo, muchachos, ¿qué se llevan hoy? Alguien dice aprendizaje, a mí en lo particular me da mucha risa, porque el aprendizaje quizás no te lo puedes llevar, no es un spoiler que le vamos a hacer, pero quizás no te lo puedes llevar, y el aprendizaje por sí solo quizás no dice demasiado. Entonces quisiéramos saber qué sienten ustedes que es el aprendizaje como tal. O sea, aprendizaje 2 puntos, los leemos. Es un proceso constante, dice por aquí Mercedes. Mercedes está activa hoy en la sesión. Bien, gracias Mercedes. Madeleine también está activa, dice es adquirir un conocimiento nuevo que ya sabías, pero ahora lo ves de otro punto de vista. Muy bien. Doralis dice, es un proceso de internalización de conocimiento. Ok, te fuiste al libro, pero sí, tiene que ver mucho con internalizar lo que conocemos o lo que no conocíamos. ¿Qué más? Vamos a ver. Fíjense que todos los que han, bueno, todos no, dos
concuerdan en que tiene que ver con conocimiento, 2 concuerdan que tiene que ver con crecimiento, con evolución, con constancia. Pequeña parte de la enseñanza que nos resulta más útil, dicen por ahí, me gustó ese acercamiento. ¿Quién fue? Luis Mora, muy bien. Rosauri, es cuando sentimos que el conocimiento al que estuvimos expuestos pudimos captarlo. Muy bien, entonces es como captar, ¿no? Aprender, de hecho. Es un proceso en el que adquieres competencias y conocimientos, descubrimiento de algo nuevo, interacción. Interacción es importante, pero claro, la pregunta es interacción de qué, pero es muy importante esa palabra. Proceso de darse cuenta de lo que conoces y pasar de este punto a dominar ese conocimiento o hacerlo conocimiento, porque no todo aprendizaje es conocimiento. Eso es importante. Asimilar y emplear, Robertazo, preguntas de palabras clave. Muy bien. Kevin, vamos a contarle entonces a ellos qué dicen los expertos, los psicólogos, de qué es el aprendizaje y cómo lo definen según el momento histórico en el que estuvieron expuestos a esto. Bien, lo seguimos leyendo igual. Sí, como dice Richard, hay distintas corrientes sobre la definición del aprendizaje o sobre el cómo aprendemos, cómo aprende la gente, basada quizás en justamente como el momento social e histórico del momento y cómo han ido avanzando estas corrientes de pensamiento en el mundo. Al principio de lo que les vamos a mostrar, que vamos a empezar hablando sobre el conductismo, lo que se entendía por aprendizaje se basaba muchísimo en teorías de psicología, en teorías psicológicas, ¿ok? Mucho tiempo después, mucho tiempo adelante, es que se empezaron a considerar el desarrollo humano como procesos de aprendizaje y empezaron las ciencias de la educación a hablar de aprendizaje, de cómo en verdad aprende la gente y no cómo psicológicamente se entendía el aprendizaje. Entonces, empezamos con conductismo, perdón, que su basamento es cambios de conducta observables. En el día a día, nosotros lo podemos establecer o lo podemos relacionar con lo que se denomina como el aprendizaje tradicional o como la escuela tradicional, en donde, bueno, todos están sentados en sus pupitres, uno detrás del otro, el profesor va con la guía, les dice que abran la página 364, leemos todos juntos, las páginas del libro, luego hacemos unas preguntas sobre qué es lo que dice ahí, algunos hacen dictados, algunos hacen copias, algunos, ¿sabes?, trabajan como la repetición y la memoria, porque desde la repetición, desde la memoria, desde el condicionamiento de hacer una cosa una y otra vez, es que vamos a poder lograr que los estudiantes y los aprendices logren esos cambios de conducta. Estoy haciendo aquí demasiado pragmático con lo que sucede en un aula tradicional, pero esto nosotros lo vemos siempre, en todo el momento de nuestra vida, ¿no? El conductismo es una base psicológica del aprendizaje porque no solamente está incluida dentro de lo que pasa en la escuela, sino lo que pasa en el día a día de nuestra vida. ¿Okay? Siempre utilizar las mismas vías para ir al trabajo o para ir a la calle, manejar, está basado en conductismo, en saber cómo se utiliza una aplicación, es basado en conductismo, o sea, botones, todo lo que tenga que ver con palancas, con procesos, tiene muchísima tendencia en el conductismo. Y ahí, antes de que quizás como pasar a una siguiente reflexión, quiero dejar claro que en estas corrientes de pensamiento, aunque hay algunas que podemos considerar que son obsoletas, que son como de hace muchísimos años y que se entendían solamente desde la psicología, no son contrarias a lo que hoy se vive en el aprendizaje, ¿ok? No están en contra de lo que nosotros podemos entender como un buen aprendizaje, un aprendizaje significativo autónomo. El conductismo y todas las corrientes de pensamiento que vamos a ver ahorita son aplicables y de nuevo son situacionales, son dinámicas. Lo que pasa es que hay que entender, o lo que hay que hacer es entender cómo utilizarla para saber aprovechar ese momento en lo que queremos nosotros en el estudiante. Aquí no venimos a satanizar y a decir como que no, que la repetición y la memoria es mala, porque en verdad no necesariamente es así. Hay momentos en donde lo necesitamos, ¿ok? Hay momentos en donde si no es así no aprendemos. Hay momentos en donde no hay manera como no de interactuar con el conocimiento, pero no de transformarlo. Hay cosas que son como son. Y el conductismo nos enseña a cómo poder aprenderlas de mejor manera. Así es. De hecho, el conductismo nos permite aterrizar. Bien, es cuando de pronto tú entras en una clase de emprendimiento y tú tienes las ideas por allá arriba y tal, y el conductismo dice, este es la directriz, tú crees esto, vamos a cambiar lo que crees. Así, línea directa, sencillo. Chicos, por aquí estoy viendo que están levantando la mano, no vamos a dar derecho al micrófono ahorita,
por el chat todo lo que quieran comentar, ¿bien? Entonces, el conductismo es muy aplicable en el hacer, ¿bien? Tú llegas sin saber hacer algo, te enseño a usar ese algo, tú te vas sabiendo manejarlo, que no necesariamente es manejarlo conscientemente, manejarlo de forma deliberada y tal, pero lo técnico lo tienes. De hecho, ponemos a este perrito aquí diciendo ¿what? Porque Pavlov es uno de los que nos invita a este modelo de pensamiento. Él hizo un experimento en el cual sonaba una campanita antes de darle comida al perro. Así de sencillo. Él sonaba una campanita y le daba comida al perro. Luego, Pavlov empezó a observar que una vez que el perro escuchara la campanita, ya sabía que iba a comer y estaba como en estado de alerta. Entonces, un día intentó o probó tocar la campanita sin comida, a ver qué pasaba. Y lo que pasaba era que el perro comenzaba a salivar, comenzaba a emocionarse, porque ya sabía que iba a comer. Y si no pasaba la comida, el perro de una vez entraba como en una, ¿sabes? Bueno, ¿qué pasó aquí?